y que el 2025 sea lleno de muchas buenas noticias desde el sector salud, doctor Moreira. Buenos días. Buenos días, Jorge. Un abrazo cordial a todos quienes están ya enlazados. Gracias por la oportunidad y compartir en esta mañana de casi un inicio de año los micrófonos junto a ustedes. Abogada Diana, gracias por la invitación y de igual manera desearle el mayor de los éxitos para que este nuevo año que se nos avecina esté lleno de muchas buenas noticias para todos. Sí, en el tema del el feriado, que es largo, todavía no culmina, sin embargo ya pasamos fin de año, inicio de nuevo, es donde más actos se desarrollan, ¿no? Y la pregunta es, ¿hubieron novedades entre el 31 y hasta la fecha que estamos 3 de enero en los diferentes centros de salud de La Maná y de Pangua? Bueno, importantísimo dar a conocer a la ciudadanía que estamos viviendo un plan de contingencia bastante largo. Son 6 días de un feriado nacional que nos ha tenido a nosotros como Ministerio de Salud Pública replantear toda la función dentro de la atención médica, sobre todo en la emergencia. Recordar que durante el año rural nosotros tenemos 2 periodos. El uno es septiembre-agosto y el otro es enero-diciembre. Y precisamente el 2 de enero debieron haber llegado los médicos rurales de esta segunda corte y lamentablemente, lo digo con un término quizás un poco dramático, lamentablemente el feriado hizo que la llegada de ellos sea recién ahora el 6 de enero, el 8 de enero, realmente el día lunes próximo. Entonces, estos días, toda la consulta externa, absolutamente toda la consulta externa, tuvo que ser reprogramada las atenciones y a partir del día lunes recién llegarán los rurales nuevos, que es una parte fundamental del trabajo en territorio. Sin embargo, nosotros hemos garantizado que en el Centro de Salud de Moraspungo, que es un tipo B, que en el Hospital Básico del Corazón y que en el Centro de Salud tipo C La Maná, la emergencia a las 24 horas del día se garantice para el servicio que precisamente se requiere muchas veces en el tema de emergencias que se presentan precisamente por el feriado y por el contingente que tenemos que brindar. ¿Cuántos médicos rurales llegan en este cambio que debía ser el 2 de enero y que será ahora el 8 de enero? Bueno, exactamente los médicos rurales que llegan no lo tenemos confirmado, pero sabemos que es un número mayor al que se va. Es decir, buenas noticias para todo el territorio de Pangua y La Maná, porque a diferencia de lo que nos ocurrió en la corte de septiembre, que llegaron 7 médicos menos de los que debían llegar, en esta ocasión sí van a llegar por lo menos 8 médicos más. ¿Por qué les digo que no tenemos confirmado? Porque se dieron las plazas, hubo el sorteo, pero por este feriado y la contingencia aún no tenemos la confirmación de que si todas las plazas ofertadas, que fueron más de 42, se llenaron realmente, ¿no? Y muchas veces por temas administrativos o por situaciones ajenas a nuestra voluntad, en estos periodos, desde el sorteo que fue el 19 de diciembre hasta la fecha, hay algunos médicos que optan por cambiar de plazas o no aceptar las plazas asignadas. Una situación que espero no sea muy común para nosotros, pero que por ejemplo en la provincia de Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, sabemos que sí hay esas dificultades por el tema de la inseguridad. ¿Y las citas programadas se están llevando con normalidad durante este periodo de feriado? No, todo lo que fue programado, nosotros tenemos 2 unidades básicamente que manejamos absolutamente todas las citas por call center, que es Moraspungo y La Maná. Todas las citas que fueron programadas para el 2, 3 y hasta hoy 4, han sido reprogramadas para la siguiente semana automáticamente por el call center, que es el 171. Mañana sí, el día sábado y domingo ya reinicia nuevamente la atención normal en el Centro de Salud tipo C La Maná y en Moraspungo también. Recordar que el feriado nacional constituye un derecho para todos los trabajadores. Entonces, todos quienes hacen jornada de 8 horas tuvieron que acogerse al feriado y nada más nos quedamos con el tema de las atenciones de 24 horas, que hay que felicitar a la población y reconocer que en esta ocasión este feriado no ha levantado mayores alertas con respecto a otros feriados. Importantísimo reconocer que, por ejemplo, los accidentes de tránsito no han tenido significativamente una importancia durante estos 3-4 días, que igual la Maná en el tema de atención de pacientes por agresiones, por temas de delitos o por contravenciones de algún tipo en las calles ha sido mínima, ha sido muy escasa, y eso es importante reconocer porque también permite que la salud de otras personas pueda dársele prioridad durante estos días. En estadísticas,
Este feriado, ¿cuáles son las novedades que presenta estadísticamente este feriado? Mira, vamos primero por La Maná y luego por Pangua, para conocer. Mira, por ejemplo, en La Maná, el día 31, durante el día, acudieron apenas 33 personas a hacerse atender, cuando normalmente atendemos entre 90 y 100 personas. En la noche llegaron a atenderse 19 personas, ningún accidente de tránsito la noche del 31, amanecer primero, que eso es muy bueno. En el día 1 de enero, durante el día, apenas llegaron 34 personas nuevamente a hacerse atender. Durante la noche del 1 de enero apenas llegaron 18 personas, ningún accidente de tránsito, muy importante de destacar. El día 2 de enero, durante el día apenas han llegado 59 personas a hacerse atender, y hasta ahora en la mañana todavía no tenemos el reporte, pero por lo menos de la gestión que hacemos con pacientes hacia el hospital, no hemos tenido ningún accidente de tránsito de trascendencia que implique colisión o daño entre muchas afectaciones. Entonces yo creo que ha sido un feriado hasta ahora, y esperemos se mantenga así, bastante tranquilo con respecto a lo que refiere a la atención del Centro de Salud La Maná. ¿Cómo evaluamos el 2024? Aprovechemos la ocasión también para ayudar un poco más del tema de salud. ¿Cómo evaluamos el cumplimiento de la responsabilidad en materia de salud para Pangua y La Maná? Bueno, yo creo que ha sido bastante positiva desde el punto de vista de la ejecución de nuestro presupuesto. Llegamos a una ejecución del 97.8%. Si bien es cierto, ese 2.3%, que es un margen importantísimo muchas veces, básicamente se debió a una dificultad que tuvimos para darle mantenimiento a un equipo de rayos X en Moraspungo, que realmente por esto de la vigencia tecnológica y que por muchos temas ya propios de la contratación pública, tuvimos que llevarlo como arrastre para el siguiente año. Y el resto para mí ha sido bastante satisfactorio, porque a pesar de las dificultades y las limitaciones que tienen que ver con el talento humano, uno de los temas más importantes y complicados fue el tema de los rurales. Recuerden que el examen de acreditación de los profesionales de la salud en el mes de agosto tuvo un revés. Muchos de los médicos que optaron por tomar el examen no aprobaron, y eso fue un revés a nivel nacional, porque los médicos rurales no pudieron prepararse lo suficiente y no pudieron brindar su servicio y su contingente durante estos 4 meses del año, los últimos 4 meses. Sin embargo, nosotros creemos que ha sido positivo. Dimos mantenimiento a 5 de los 12 centros de salud que tiene La Maná y Pangua, que fueron durante más de 7 años prohibidos de tener permisos de funcionamiento. Hoy por hoy nosotros ya sacamos permisos de funcionamiento de estos centros de salud. Si bien es cierto, eso nos permite también hacer una gestión con respecto al cobro de la atención que nosotros brindamos al Seguro Social Campesino y al Seguro Social General. De esa manera nosotros tenemos una recuperación anual de unos $70,000, que si bien es cierto financieramente ese recurso todavía no ha sido asignado, pero nosotros sabemos que es una cuenta por cobrar, y que además nos permite ir a la fuente 2, que significa que yo dispongo de qué comprar o en qué invertir esos $70,000 durante el año, cosa que nos da una libertad de inversión y de reconocer los gastos que podamos hacerlo con respecto a algunas necesidades propias, como por ejemplo mantenimiento de los sillones odontológicos, que es importantísimo. En algún momento incluso teníamos también la necesidad de repotenciar algunos de nuestros centros de salud más pequeños, en los que la inversión no es mayor, pero que nosotros podemos hacerlo por gestión directa. Entonces yo creo que ha sido un año, a pesar de la adversidad y lo difícil que ha vivido el país, bastante positivo para nosotros como territorio. Logramos controlar el tema del dengue grave, por ejemplo, que el año anterior, el 2023, causó 2 muertes, en este año no tuvimos muertes. Los últimos 3 meses prácticamente estuvimos con casos de dengue en una disminución muy distinta a la del año pasado. Y aprovecho la oportunidad para decirle que ahora sí, estas últimas semanas, ya volvimos a tener un caso de dengue después de haber tenido 6 semanas de ausencia. Y eso quiere decir que ya tenemos que estar en la casa, en la comunidad, en el barrio, y nosotros como Ministerio de Salud Pública preparados para lo que se viene con la temporada invernal. Doctor, noticias internacionales aún no confirmadas hablan de problemas de respiratorios en la China, que lo llaman como pandemia. ¿Se están presentando casos de problemas respiratorios en el distrito Pangua, La Maná? ¿Es un caso de incidencia fuerte? Bueno, el tema de los casos respiratorios con la llegada del invierno es una enfermedad muy típica y muy común de la época. Sin embargo, bueno, recordemos, nosotros vivimos hoy una influencia primero de redes sociales,
de la comunicación que es tan rápida e inmediata ahora, sí se ve por redes sociales y se ha escuchado que sobre todo en la China hay un rebrote de COVID o de una cepa distinta a COVID que causa trastornos respiratorios. Nosotros sin lugar a duda tenemos en las últimas 3 semanas epidemiológicas un incremento de los casos respiratorios de faringoamigdalitis, faringitis, rinofaringitis, que se asocia mucho a los virus que son propios de la época invernal, sincitial respiratorio, influenza, entre otros. Pero claro, nosotros todavía tenemos que tener en cuenta que el COVID se volvió una endemia, es decir, que es propio del territorio. Y por lo tanto, seguimos nosotros con la campaña de influenza, seguimos vacunando con COVID también a los pacientes, sobre todo a los que requieren este tipo de prevención. ¿Hay casos de COVID? Sí, yo creo que el COVID se volvió cotidiano para nosotros, lo mismo que una influenza, lo mismo que un resfriado común. Pero la diferencia es que hoy por hoy estos pacientes ya no llegan a los estados de gravedad como llegaron al inicio, ¿no? Y eso es importante. Pero también al mismo tiempo es un poco más difícil de manejar porque el paciente, como no se encuentra grave, no es que acude inmediatamente a los centros de salud, muchas veces se automedican o acuden a la salud privada y eso también hace que se dificulten nuestros números. ¿Casos numéricos COVID? Ajá. Nosotros tenemos entre 2 y 3 casos semanales, los mismos que se manejan de manera ambulatoria y que la mayoría de ellos no requiere de hospitalización. Se escuchaba que la vacunación contra el COVID sería estacional ya en Ecuador. ¿Se va a aplicar este año? Por supuesto, 2025? nosotros ya tenemos desde el 2023 una vacuna que se vuelve cíclica, es decir, al inicio de la temporada invernal empezamos con la vacunación de influenza, al inicio de la temporada de verano también se vacuna influenza y lo mismo se está haciendo con COVID. Cada año se hace una actualización de la cepa, puesto que, como si bien sabemos, los virus mutan y transmiten una enfermedad similar, pero con un agente distinto al anterior. Entonces sí, como vuelvo y repito, al momento de que se nombró endémico ya la presencia del virus del COVID, también la vacunación se vuelve parte de nuestro proceso de prevención en salud. Y bueno, hasta el fines de febrero nosotros tenemos todavía la vacunación de influenza, por ejemplo, que estamos en un número bastante aceptable con respecto a la vacunación en los grupos que son prioritarios, que esta vez fueron los niños escolares hasta los 7 años, un día antes de cumplir 8, y también los grupos de atención prioritaria como son madres gestantes, madres en periodo de lactancia, adultos mayores con enfermedades crónicas, pacientes con discapacidad, sus cuidadores y todo lo que tiene que ver con el personal de salud y los grupos de atención prioritaria. Doctor Moreira, en este diálogo me escribe un ciudadano que no lo identifico, pero en todo caso, estando usted presente, le consulto. Dice, buenos días, abogado, no es verdad lo que expresa el doctor, a mi cuñado lo llevaron el 1 de enero y no lo quisieron atender en el centro de salud. Le pregunto qué problema de salud presentaba y dice, lo llevaron al centro de salud es porque estaba enfermo. No quieren atender y no hay medicamentos. ¿Qué de verdad? Bueno, yo le sugiero al ciudadano que si él me puede hacer llegar por escrito la denuncia, eso me va a permitir a mí tomar los correctivos. Porque vuelvo y repito, nosotros tenemos un contingente de médicos las 24 horas en el Centro de Salud Tipo Selamaná y le agradecería que de manera personal converse conmigo, puesto que esto me permite a mí tomar una acción de corrección, si es que fuese verdad lo que él dice. Muchas veces nosotros lo que hacemos es simplemente tomar la información que a nosotros nos llega día a día, es lo que yo estoy reportando, el número de casos de pacientes. Y si bien es cierto lo que vuelvo y repito, la consulta externa fue suspendida, la emergencia sí está. Y le agradezco al ciudadano la oportunidad que tiene él de poner esta queja, porque eso me permite a mí tomar correctivos, pero sí necesitamos hacerlo de manera formal. Lamentablemente los médicos que están atendiendo ahí, si de alguna manera han incumplido el deber que tenemos como médicos al atender a pacientes en emergencia, tienen que ser sancionados. O sea, pero solo ha estado activado el servicio de emergencia. Servicio de emergencia. La consulta externa, como se declaró un feriado nacional, tuvo que ser reprogramada. Uh-huh. Y en el tema de medicina, ¿hay o no hay medicina? Nosotros tenemos un stock de medicamentos de más o menos el 80%. ¿Qué medicamentos son los que casi siempre tenemos problemas? Los antihipertensivos, los hipoglicemiantes. Porque vuelvo y repito, esos medicamentos no los adquiero yo, no los compro yo como director, los compra la zona. Pero es tan alta la demanda que tenemos que 30.000, 40.000 tabletas que llegan cada 2, cada 3 meses se van inmediatamente.
Ahora, hay otros medicamentos que no están dentro de nuestro cuadro básico y eso sí muchas veces requieren ser adquiridos o comprados. Esos medicamentos, bueno, son muy pocos, pero muchas veces el médico sí los manda o los requiere para su tratamiento. Te pongo un ejemplo, ácido tranexánico. Nosotros como somos centro de salud tipo C, por la tipología, yo no lo uso. Pero si yo tengo un paciente con una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja, como médico sé que lo requiero, pero no lo puedo tener yo en mi stock porque apenas soy un centro de salud tipo C. Esas son las cosas que a veces el sistema público no da para que todo el mundo entienda, pero que sí son necesarias a veces aclararlas. Uh-huh. ¿En Pangua no hay novedades así de mayor relevancia? Que Pangua no tiene mayores problemas con el tema de accidentes de tránsito. Es una población muy distinta, Jorge, muy distinta. La epidemiología de Pangua con respecto a la epidemiología de La Maná, la casuística de accidentes de tránsito es muy diferente. Si yo te leo el reporte del Hospital Básico del Corazón, hemos atendido entre 17 y 18 pacientes en 24 horas en emergencia, a diferencia de lo que tenemos acá, que casi siempre son en promedio general 80 a 100 pacientes diarios. Entonces sí es muy diferente y vuelvo y repito, no ha habido mayores incidentes, a diferencia de lo que pasó el fin de semana pasado, donde hubo el accidente de tránsito con múltiples víctimas, en las cuales nosotros atendimos a 4 de los 12 o 11. El que hubo en Chaupicruz. El que hubo aquí arriba en la cercanía de Pilaló, donde nosotros fuimos uno de los centros de salud que mayor cantidad de pacientes recibimos y con mayor complejidad, porque era más cerca llegar acá que llegar a Zumbagua, por ejemplo, o a La Tacunga. Claro. Siempre será un problema en La Maná la falta de personal para la atención en salud debido a la población y a lo que usted acaba de decir minutos atrás. Mientras en Pangua se le presentan 18 o 20 casos, acá se le presenta 80 a 100 casos. Sí, bueno, esas son particularidades, ¿no? Tenemos una población de 55.000 habitantes asignados mediante nuestro sistema de salud, a diferencia de Pangua que tenemos apenas 32.000. Una población mucho más dinámica. Ustedes entenderán que esta misma vía que une La Maná, La Tacunga o Quevedo, La Tacunga precisamente, es un factor de riesgo propio que tiene el territorio. Entonces yo, haciendo eco y pido que la persona que se comunicó contigo, Jorge, si tú le puedes dar mi número telefónico, se pueda contactar conmigo, porque si hay algo que yo sí he pretendido durante mi gestión, es causar un impacto en la sensibilidad que tenemos que tener los médicos frente a la atención que requieren los pacientes. Es imposible y a mí no me concibe la idea de que se le niegue la atención a un paciente. Si bien es cierto, tenemos algunas dificultades o algunos tropiezos que surtir en el camino como médicos, pero la atención debe brindársela a todo paciente que la requiere y en ese sentido sí, hemos tenido activadas todos estos días 2 ambulancias, hemos intentado que estén 3 médicos durante los turnos del día, 2 médicos durante el turno de la noche y vuelvo y repito, a pesar de que desde el primero tengo ausencia de 6 médicos rurales aquí en La Maná, por ejemplo, y que hemos tenido que cubrir ese contingente, pero sin embargo de esto yo sí me llama la atención y sí le requiero al usuario, al ciudadano que hoy se comunicó con ustedes, poder ponerse en contacto conmigo para tomar línea directa y saber qué es lo que está sucediendo. Bien, queremos agradecerle por acompañarnos y qué importante el comportamiento ciudadano reflejado en temas de emergencia, diríamos, festejaron de manera adecuada, quizás, sí. Festejaron de manera adecuada el fin de año, no ha habido accidentes de tránsito, las motos que son un gran problema y que siempre genera casos de atención médica inmediata, no se han presentado por la estadística que presenta el Centro de Salud La Maná y el Distrito de Salud del Subtrópico que es Pangua La Maná. Doctor, que las actividades de salud sean siempre en pro del desarrollo de la zona y que este año 2025 se cristalicen aspiraciones que ustedes tengan. Gracias, Jorge, igual a cada uno de ustedes que nos brindan la oportunidad como medios de comunicación de mantener este contacto, abrir las puertas de nosotros también para que puedan conocer más de cerca de la gestión que hacemos a nuestra población, igual recomendarle. Empezamos un año muy tranquilos, esperamos que así se mantenga, que la población pueda tener ese comportamiento social adecuado que nos permita a nosotros como contingente de salud poder brindarle las atenciones. Vivimos ya una época invernal que arrancó hace unas 3 semanas, ya tuvimos los primeros casos de dengue y esto es importante para que la gente haga énfasis en que en estos días que todavía tenemos de asueto, hoy viernes, sábado y domingo, hacer un recorrido por nuestro domicilio y encontrar
pequeños lugares donde puede estar reproduciéndose el zancudo Aedes aegypti. Ya tuve en el Carmen, tuve en el sector de Guasaganda también un caso de dengue reportado en esta semana, y eso nos hace tener a todos la obligación de revisar dónde está reproduciéndose el zancudo y tomar las precauciones necesarias con respecto a la reproducción de este. Gracias, Jorge, abogada, muchas gracias también por hacer que este inicio de año sea positivo para todos, también con noticias buenas, y nos veremos pronto. Buenos días. Un buen día, gracias por acompañarnos. Seguimos con más informaciones. Atentos, 7:05 estaremos con el doctor Ricardo Vanegas.